Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar acá en tu presencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Y ahora queremos apartar este momento, este tiempo para estudiar tu palabra y conocerte mejor. Así que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ayude y nos ilumine para que podamos acercarnos más a tu presencia. Por esto lo pido, por los méritos de Cristo. Amén. Para los que estuvieron aquí el sábado, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Alguien se acuerda? Estábamos hablando acerca de la diligencia. Y saben, para Pedro, esta palabra es muy importante, especialmente en su experiencia con Cristo. Y para resumirlo, la diligencia es muy importante porque, claro, como menciona al principio de la carta, Dios dice de que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir una vida victoriosa. Así que para nosotros no debe de haber excusa para decir, es que no, siento que no estoy preparado. Y Dios está más que dispuesto a darnos estos recursos. Y claro, eso no quiere decir de que nosotros pues podemos hacer lo que queremos. Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte en conocer más a Dios. Así que quiero leer en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y solo vamos a leer el versículo 5. Y en esta meditación vamos a saltar a diferentes textos. No hay como un texto así como principal. Vamos a leer en diferentes textos, y para los que quieren tomar notas, usted está más que bienvenido, más que bienvenida a hacerlo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 5, y hay que resumir el versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos todos? Dice: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Así que, ¿cuál es el primer paso para el cristiano? Es la fe. La Biblia nos dice de que la fe es indispensable. La fe es muy importante, es el paso más importante para el ser cristiano. Por eso es de que decidí titular este tema En busca del primer paso. Porque si nosotros no iniciamos con la fe, va a ser muy difícil adquirir el resto de las virtudes que menciona el apóstol San Pedro. Ahora, viene la grande pregunta: ¿qué es la fe? En pocas palabras, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué es la fe? Bueno, yo pienso de que todos conocemos un capítulo que se dedica especialmente para hablar acerca de esta palabra. Y claro, es una palabra que solamente tiene 2 letras. Y la realidad es de que esta palabra tiene mucho poder. Y cuando hablamos acerca de la fe, no debemos de excluir lo que dice Hebreos en cuestión a lo que pone a la definición a la fe. Así que quiero leer algunos textos de la carta a los Hebreos, capítulo 11.
Y vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a leer unos cuantos textos y ya después vamos a saltarnos a diferentes textos. En Hebreos capítulo 11, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Después vamos a meditar en estos textos. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Yo pienso que ya lo tenemos todos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí no voy a hablar acerca de quién escribió el libro de Hebreos. Eso es una conversación para otro día. Lo importante es el contenido que está en esta carta. Aquí vemos de que el autor de Hebreos menciona el primer significado de la fe. ¿Cuál es ese significado? Es la certeza de lo que se espera. Y leyéndolo en el texto original, es interesante la manera en que podamos traducir diferentes palabras. Y para este texto, la palabra certeza, me di cuenta de que esta palabra para certeza, otra palabra que podemos usar es garantía. Otra palabra que podemos usar es realización. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es de que la fe es la realización o es la garantía de lo que se espera. Ahora, ¿con qué decimos, qué es lo que quiere decir esto, el autor de Hebreos en cuestión a la fe? Hay un canto que quizá algunos lo conocen, el canto se llama Fe. Parte de las estrofas dice de que fe no es solamente decir. La fe tampoco es imaginar. La fe es descansar confiado en las manos de Dios. Y es un canto que es un canto en el cual podemos memorizarlo, así para recordar cuán importante es la fe en la vida cristiana. Así que la fe no es insegura. Y como dice en el canto, la fe no es ciega. La fe se basa en evidencia. La fe es una convicción concreta. Es la convicción de que nosotros tenemos la sólida, inquebrantable confianza en Dios, que se basa en la seguridad de que Él es siempre fiel a sus promesas. Y hay un texto que viene a la mente. Pablo dice a Timoteo, aunque nosotros somos infieles, Cristo permanece fiel. Y esa es una promesa muy hermosa para cada uno de nosotros. Y si no me equivoco, yo pienso que está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 para los que quieren leerlo más adelante. Para algunas personas, ver es creer. Para nosotros que conocemos a Dios, creer es ver. En cierto sentido, la fe es como otro sentido que Dios nos da. Nosotros como seres humanos tocamos, ¿no? Eso es parte de los sentidos. Escuchamos también, eso es otro sentido. Así que la fe es como un séptimo sentido, para relacionarlo con la Biblia, que Dios nos da. Quiero usar el ejemplo que usa Jesús a Nicodemo. El viento, ¿sí existe? Ahora viene la pregunta,
¿cómo sabes que el viento existe? No podemos verlo. ¿De qué manera creemos o por qué creemos que el viento existe? Sentimos el viento. Y Jesús dice en Juan 3:8, no podemos saber de dónde viene el viento, ni tampoco sabemos a dónde va el viento. Pero sabemos de que el viento existe. Así es como funciona la fe. La fe no es una emoción. La fe no se debe de tratar como cuando uno enciende y apaga la luz. No es de que tengo fe y después de un momento a otro se nos acaba la fe. Y después otra vez y como que vamos así como una montaña rusa. La fe, como lo he mencionado, es una convicción concreta. Aquí también en Hebreos menciona el otro significado para la fe. Dice, no solamente la fe es la certeza o es la realización de lo que se espera, también la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe nos da la habilidad de aceptar, de creer y de reconocer en las cosas que no vemos. Como mencioné el ejemplo del viento. Quizá no sabemos a dónde viene o a dónde va. Al mismo tiempo sabemos de que el viento existe. Ahora, hay un texto que quiero mencionar antes de saltar a diferentes textos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 8 y 9, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, dice, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí Pedro nos está diciendo de que nosotros, como cristianos, creemos de que hay un Dios en los cielos. No cabe duda de que Dios, como ha hecho milagros en el pasado, Dios sigue haciendo milagros hoy en día. ¿Lo creemos así? Ahora, yo pienso de que algunos de ustedes quizá está preguntando, bueno, si la fe es importante para el cristiano, ¿cómo es que puedo tener fe? ¿De qué manera puedo saber si tengo fe? Y si no tengo fe, entonces, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida espiritual? Bueno, la Biblia nos da 3 pasos o 3 puntos en la cual podemos asegurarnos de que nosotros tengamos fe. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Bueno, como he mencionado, hay 3 puntos, hay 3 pasos en la cual nosotros podemos saber si es de que tenemos fe o no. El primer paso es de que la fe comienza con la percepción. Primeramente, comenzamos a percibir. Y quiero mencionar un texto para como evidencia para este punto. En el libro, o en la carta, mejor dicho, de Pablo a los Romanos, capítulo 10, en Romanos capítulo 10
Y vamos a comenzar desde el versículo 14 para entender un poco el contexto. En Romanos capítulo 10, y vamos a comenzar desde el 14. ¿Lo tenemos todos? Dice Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice en el capítulo 53, versículo 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 es la que quiero dar mucho énfasis. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué mencioné por la palabra de Cristo? Como que suena un poco raro, ¿no? Pablo no usa la palabra Dios en el texto original, porque Dios en griego es Theos. Pablo usa la palabra Christos, que es Cristo. Por eso es de que lo mencioné, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que, ¿por qué menciono este texto? Porque el primer paso es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. El hecho de que usted está aquí en este lugar, el hecho de que usted, querido amigo, está escuchando la palabra de Dios en esta hora, es porque tú estás dispuesto. Estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte. Y no podemos obtener fe simplemente poniendo la Biblia debajo de la almohada. Así no es como funciona la fe. La fe comienza con la verdad. Escuchamos la verdad. Dios nos permite a que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y cuando Dios permite a que nosotros escuchemos la verdad, esa verdad viene a nuestra mente. Y esa verdad comienza a interactuar con lo que tú sabes. ¿Sabes cómo se llama ese proceso? Pensar. Así que la fe comienza cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y como dice Pablo, ¿no? ¿Cómo es de que vamos a invocar en el nombre del Señor? Y como menciona el versículo anterior, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esa es una promesa del Señor para nosotros. Pero ¿cómo es de que nosotros vamos a invocar al Señor si no creemos en Él? ¿Y cómo vamos a creer si no hemos escuchado la voz de Dios? ¿Y cómo vamos a oír si nosotros no estamos dispuestos a escuchar una predicación? Así que es nuestra parte poder escuchar la voz de Dios. Así que, ¿cuál es el primer paso? Percibimos, escuchamos, permitimos que la verdad entre a nuestra mente y comenzamos a pensar. Ahora, viene el segundo paso. La fe
no solamente basta con solamente pensar. Hay otro paso que nosotros debemos de tomar. Debemos de agregar la persuasión, la convicción. Cuando pensamos en lo que nos dice el Señor en su palabra, eso comienza no solamente a interactuar en nuestra mente, también comienza a tocar nuestro corazón. Comienza a hacer algo que como que no te quiere dejar así tranquilo. Quizá podemos tener mucha fe, pero la realidad es de que nosotros debemos también estar dispuestos a ser convencidos, a pensar, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es mentira? Y saben, Jesús menciona un personaje en la cual ayuda a facilitar ese proceso. ¿Saben de quién estoy hablando? Leámoslo en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 16, en Juan capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 7. Juan capítulo 16, y vamos a leer desde el 7 y vamos a leer también el versículo 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Dice el 8, y cuando Él venga, ¿qué dice Jesús? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el trabajo del Espíritu Santo a convencer. Es el trabajo de Dios a juzgar. Nuestro trabajo es amar. Eso lo dijo un predicador muy conocido. Yo me imagino que ustedes han escuchado de Billy Graham. Eso lo mencionó en un tema. Y lo que dijo Billy Graham tiene mucha razón, porque a nosotros no nos toca convencer a la gente. Por más que podemos ser tan elocuentes y podemos decir palabras tan complejas, no nos toca el trabajo de convencer a las personas. Es el trabajo del Espíritu Santo. Así que permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones de las personas para que esas personas se puedan dar cuenta, ¿será que esto es verdad? ¿Será que tengo que hacer algo? Y es el segundo paso que también se debe de agregar al primero, que es la persuasión, percibir. Después somos convencidos. Después hay un tercer paso y es ponerlo a la práctica. Con razón, Santiago nos dice de que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1:22. Y quiero mencionar un texto que me llamó mucho la atención, una vez más en la carta a los Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 5.
Yo pienso de que este texto es muy, resalta mucho y también está de acuerdo con lo que dice el apóstol Santiago. En Romanos capítulo 1 y en el versículo 5, ¿lo tenemos todos? Dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Ahora, ¿entendieron lo que está diciendo Pablo acá? ¿O por qué menciono este texto? Este texto es muy importante porque Pablo nos está diciendo, si es de que nosotros obedecemos a Dios, y voy a usar la expresión, si obedecemos a Dios al pie de la letra, eso quiere decir de que nosotros estamos diciendo a todo el mundo de que preferimos confiar más en la palabra de Dios que en lo que dice las otras personas. Y quizá podemos decir lo mismo a lo contrario. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios completamente, es como que estamos dando un mal testimonio. Y estos 3 pasos es muy importante para cada uno de nosotros, especialmente cuando se trata de estar dispuesto a seguir al Señor Jesús. Así que, ¿cuál es el primer paso? Percibir. Segundo, ¿cuál es el segundo? Convencer o persuadir. El último punto es ponerlo a la práctica. Si es de que no has pasado por este proceso, eso quiere decir de que no tienes fe. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Regresemos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, vamos a leer en el versículo 2, ya que hemos leído el capítulo 1. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Dice el autor de Hebreos de que por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Ahora, ¿quiénes son esos antiguos? Son los 27 personajes, y hay más que se mencionan en este capítulo. Cada personaje en este capítulo dieron un buen testimonio de que tuvieron fe. Y solamente quiero mencionar un buen ejemplo y un mal ejemplo. Vamos a comenzar con el buen ejemplo. En el versículo 5 comienza con por la fe, Enoc. ¿Por qué menciona al personaje de Enoc? Dice el texto de que además de ser el primer personaje en no ver la muerte, dice Hebreos de que él tuvo testimonio de que agradó a Dios. Al confiar en Dios es más fácil agradar a Dios. Y vamos a ver en el siguiente tema de cuán importante es agradar a Dios. Y claro, hay una palabra muy especial para eso, es la virtud. Y quiero mencionar el otro ejemplo, el mal ejemplo. El ejemplo que está en Génesis capítulo 3. Quizá muchos de nosotros conocemos esa historia. Y la manera en que fuimos enseñados es de que, bueno, pues
Eva vio el fruto y después como que se convenció de que el fruto era bueno para comer y después agarró el fruto, lo tomó y después lo comió y después en un momento a otro el pecado entró en el mundo. Yo pienso de que la cosa es más seria que eso. Eva, estaba leyendo también en Patriarcas y Profetas, la autora menciona más o menos algo acerca de este principio, de este punto. Eva no solamente estaba diciendo de que en ese momento decidió desobedecer a Dios. Ahora, claro, uno de los errores que cometió Eva era desobedecer a Dios. Porque ¿qué fue lo que dijo Dios? No debes de comer el fruto. Y es interesante porque Eva le dice a la serpiente de que no debemos de comerlo ni tampoco tocarlo. Eva agregó a lo que dijo Dios. Dios ni siquiera dijo de que no deberíamos de tocar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, Eva, al comer de ese fruto, no solamente estaba diciendo de que tomó la decisión de desobedecer a Dios, sino que estaba diciendo a todo el universo, yo desconfío en Dios. Sí. Y es triste porque el mundo en que vivimos hoy tomó la decisión de desconfiar en Dios. Por eso es de que en la palabra de Dios podemos ver tantos textos. Y si podemos resumir la Biblia en una frase, yo diría, vuelvan a Dios. En toda la historia del mundo, Dios ha tratado de convencer a su pueblo a que regresen. Y podemos ver muchísimos ejemplos. Y ahora, ¿será que nosotros confiamos en Dios? ¿Será que nosotros tenemos fe? Aquí en Hebreos capítulo 11, no lo voy a mencionar todo porque el capítulo es bastante amplio. Pueden leer en su tiempo de que el poder, de que la fe tiene tanto poder que puede hacer tantas cosas. Y no sé si ustedes han leído todo el capítulo de Hebreos. Las que me llaman mucho la atención son desde los versículos 13 al 16 y también me llama mucho la atención desde los versículos 36 al 40. Porque quizá muchos de nosotros diríamos de que la fe hace cosas buenas. Como por ejemplo, la fe nos ayuda a acercarnos más a Dios. La fe nos ayuda a vencer gigantes. La fe nos ayuda a que esos muros gigantes se hagan a pedazos. Pero el autor de Hebreos no para ahí. Quiero leer un poquito en el versículo 36. Dice el autor de que otros experimentaron oprobios. Óyeme, ¿y ahora qué pasó aquí? Otros experimentaron azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Espérame. ¿No dijimos que la fe puede hacer cosas buenas? Y ahora el autor dice de que por la fe sufrieron por Cristo. Por la fe fueron a la cárcel. ¿Cómo? Entonces, si la fe también puede hacer eso, entonces ¿cómo explicamos eso?
Mis queridos hermanos, la fe no es la palabra mágica para que las cosas se hagan a nuestra manera. La fe es para que nosotros, a pesar de las circunstancias, podamos poner nuestra plena confianza en Dios. Pase lo que pase. Admiro mucho la fe de Job. Sufrió muchas cosas. Perdió su familia. Perdió cosas de valor. Perdió básicamente todo. Hasta perdió su salud. Pero aún así, ¿qué fue lo que dijo Job? Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa era su declaración de fe. Y esa la podemos encontrar en Job 3:15. Hay otro texto que no me acuerdo la referencia, pero dice Job de que él está más que dispuesto a estar probado por el fuego. Así que no sé por qué decidieron no poner a Job en la lista de los héroes de la fe. Si lo escribiera, yo lo incluiría. Por la fe Job, a pesar de que perdió todo, se mantenía fiel, mantenía su confianza en Dios. Así que la fe puede hacer muchas cosas. Y saben, alguien dijo una vez que me llamó mucho la atención. Dice de que a Juan el Bautista lo decapitaron. Dios hubiera preservado su vida, ¿no? Dios no hubiera permitido eso, pero aún así fue decapitado. Pablo también fue decapitado. ¿Será que Dios tiene el poder para que eso no sucediera? ¿Quiénes somos nosotros para decir de que nuestros planes son mejores que los planes de Dios? Por eso es de que el apóstol San Pedro, a través de todos los evangelios, si él nos dijera algo acerca de la fe, él diría de que es importante aprender a vivir por fe. Hay una ocasión cuando Jesús hizo la pesca milagrosa. Y es interesante cómo actúa Pedro en esta escena. Para mencionarlo rapidito, me imagino Pedro, ¿no? Cansado, desanimado, agotado. Ni siquiera pudo agarrar su almuerzo. Y Jesús le dice, boga mar adentro, echa la red. ¿Y qué responde Pedro? Señor, es que no he podido ni siquiera agarrar un pescado. Ni siquiera pude comer. Ni siquiera tengo comida para una semana. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Señor, es que tengo problemas con el trabajo. No, Señor, es que tengo problemas aquí. No, Señor, es que tengo problemas con el carácter. A pesar de todas esas excusas, ¿qué fue lo que dijo después Pedro? Mas en tu nombre tiraré la red. Esa fue la primera vez en que Pedro tuvo que aplicar su fe. Quizá nosotros estemos pasando por alguna situación muy difícil. Quizá en vez de que las cosas vayan bien, como que parece que todo está yendo de mal a peor. Aprendamos, hermanos, a vivir por fe. Hay un texto muy hermoso que Jesús le dice
a Pedro. Jesús le dice: Pedro, yo quiero decirte algo. Dice Jesús: hay alguien quien quiere zarandearte. Hay alguien que quiere sacudirte lo más que pueda. Y lo que dice lo siguiente me conforta mucho. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esta oración lo hace Jesús por cada uno de nosotros. Quizá lleguemos al punto como Job. Quizá perdamos todo. Quizá perdemos nuestra familia. Quizá perdemos nuestra salud. Quizá se pierda el trabajo. Quizá se pierda cualquier cosa. Pero que la única cosa que no debe de faltar es nuestra fe. Quizá una de las oraciones que quieres hacer en esta hora es lo que dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Yo estaba leyendo este texto y yo pienso de que la mejor manera o lo que realmente dijeron los apóstoles es: Señor, danos fe. Porque yo pienso de que los apóstoles, por más que estuvieron con Jesús, no tenían fe. Por eso es de que ellos dijeron: Señor, danos fe. Ponga en nosotros fe. Y por eso es de que Jesús dice: por más que su fe sea como una semilla de mostaza, con esa fe es más que suficiente para mover montañas. Quizá su oración en esta hora fue lo que dijo un padre cuyo hijo fue endemoniado: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. No sé cuál es la oración en la cual usted necesita decir en esta hora. Aún así, Jesús intercede por usted para que su fe no falte. Pase lo que pase, como dijeron los hijos de Coré, que muevan las montañas, que muevan los collados, que muevan los valles. Pase lo que pase, que nuestra plena confianza esté en Dios. Así que quiero hacer esta invitación en esta noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir esta oración? Señor, dame fe. ¿Cuántos quieren decir esta oración en esta hora? ¿Cuántos de nosotros quieren decir en esta hora: Señor, tengo fe, yo creo que tú existes, aún así ayuda mi incredulidad? ¿Cuántos de nosotros queremos tomar esta decisión en esta hora? Si esa es tu decisión, dígaselo al Señor: dame fe, Señor. Y aunque yo creo de que tú existes, ayuda mi incredulidad. Que nuestra fe no falte, hermanos. Que podamos conservar nuestra fe. Por esto quiero invitar a cada uno de ustedes: si quieren ponerse de pie, hágalo. Y quiero especialmente orar por ustedes. Y quiero orar la misma oración que dijo Jesús a Pedro. Quizá estemos puestos a prueba. Quizá hay algún obstáculo que viene en nuestro camino para que nosotros no podemos escuchar la verdad. Que lo único que no debe de faltar es nuestra fe.
Así que, ¿por qué no oramos para que así podemos invocarnos en nombre del Señor? Yo quiero doblarme de rodillas. Ustedes no tienen que hacerlo, pero si ustedes desean, lo pueden hacer también. Señor, gracias por tus promesas que nos has dejado en tu palabra. Cada promesa es para el beneficio de cada uno de nosotros. Las promesas, como menciona en tu palabra, son para nosotros. Las promesas de Dios son para nuestros hijos. Las promesas de Dios son para todos. Así que, Señor, que podamos aprovechar todas las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Y, Señor, hemos hablado de cuán importante es tener fe, cuán importante es poner nuestra plena confianza en ti, Señor. Así que, Señor, intercedo por este pueblo. Quiero decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos desconfiado en ti, Señor. Quizá a través de nuestras acciones hemos dicho de que preferimos confiar en las cosas materiales, en lo que dice las otras personas. Quizá hemos puesto nuestra confianza en las cosas que no son dignas de confianza. Así que, Señor, algunas de las personas, Señor, quienes están escuchando en esta hora, quieren repetir la oración que dijeron los apóstoles: Señor, danos fe. Ponga en nuestro corazón fe. Quizá hay algunos que quieren o que en esta hora repiten la oración que hizo este padre cuyo hijo estaba poseído por los demonios. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, quizá falte todo, Señor, pero que lo único que no debe de faltar en nuestra vida es nuestra fe. Así que, Señor, ayúdanos a que podamos conservar nuestra fe. Porque claro, si no tenemos fe, no podemos agradarte. Es imposible vivir la vida cristiana sin fe, Señor. Así que, Señor, por eso es de que te invocamos y clamamos por fe. Que cada día podamos, como Pedro, aprender a vivir por fe. Así que, Señor, gracias, Señor, porque tú estás más que dispuesto a dárnoslo en esta hora. Así que, Señor, te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guíes en este camino donde hay espinas, donde hay piedras de tropiezo, así para que nosotros podamos llegar a la meta, y es poder estar contigo por la eternidad. Así que, Señor, gracias por escuchar esta oración. Gracias por escucharnos. Así que, Señor, nos levantamos de nuestras rodillas, confiados en que has escuchado a tus hijos en esta hora. Por esto lo pido, por los méritos de Cristo, y es en su nombre a quien oramos. Amén.